la cadena de bloques, algo que consideramos que es la evolución de la confianza. Vamos a empezar imaginando un mundo donde tenemos menos intermediarios, un mundo donde sabemos que las transacciones entre las personas tienen una confianza inherente, un mundo donde puede haber una lista de registros inmutables con las ventajas que esto puede traer, por ejemplo, para la historia, una base de datos donde nosotros podamos dejar un asiento de información donde todo mundo puede participar, donde todo mundo puede hacer su participación y que esta participación quede de manera permanente. Un lugar también con poca burocracia, un lugar donde ciertamente no tengamos que ocupar demasiado tiempo en hacer trámites, un mundo donde el contribuyente no tiene que pagar demasiados funcionarios, también un mundo donde le podemos dar a nuestra propiedad, a nuestra creación, un registro de originalidad. Esto también significa un mundo sin piratería, y lo que significa, pues, para el bolsillo de los creadores, de los creativos, pues como son todos ustedes o como pueden ser cualquier ingeniero o artista. Bueno, este mundo es posible. No solo es posible, sino que ya existen las herramientas para que logremos un horizonte donde la confianza forma parte de las relaciones humanas, donde los intermediarios desmerecen. Y esto es muy importante porque en la actualidad prácticamente todo el sistema financiero está basado en intermediarios. Resulta que allí por el 2008, una persona o un grupo de personas, lo cierto es que es un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto, dejó un paper en una serie de foros estableciendo una dinámica que podría generar una revolución. Estos papers en 2008 se convirtieron en un proyecto en 2009, y este proyecto seguramente muchos de ustedes lo conocen, se llama Bitcoin. Bien, el Bitcoin, como saben, es una moneda virtual, y lo importante del Bitcoin realmente no es el hecho de que exista una moneda virtual, porque en realidad actualmente podemos hacer transacciones con monedas fiat a través de sistemas informáticos con relativa facilidad. Lo verdaderamente novedoso del Bitcoin es el protocolo subyacente, es ese sistema que hace funcionar al Bitcoin. Y ese sí es un sistema verdaderamente novedoso. Y es el sistema del que vamos a hablar el día de hoy. Por favor. Bien. ¿Qué son las cadenas de bloques? Bueno, las cadenas de bloques son esencialmente una base de datos. Esto que, como ingenieros, ustedes por supuesto conocen muy bien, que saben operar y programar. Sin embargo, es una base de datos muy particular, diferente de todas las demás. Es una base de datos, bueno, para quien no tenga claridad sobre qué es una base de datos, vamos a decir que es una suerte de asiento contable, donde, como saben, pues se registran
las transacciones de un sistema dado. Bueno, este asiento contable, este registro, es peer-to-peer, quiere decir que es persona a persona. Lo vamos a ir explicando más adelante. Esta base de datos o asiento contable tiene una naturaleza descentralizada o distribuida. ¿Esto qué significa? Bueno, ustedes saben que actualmente el sistema financiero, igual que por ejemplo el sistema de telecomunicaciones, tiene una forma de red con esta naturaleza, ¿no? Absolutamente centralizada, donde cada uno de los nodos tiene que atravesar por un servidor central y a través de este servidor nos podemos dirigir a la transacción o a la persona a la que pretendamos dirigirnos. Bien, hay otros tipos de redes aparte de los sistemas centralizados. Están los sistemas descentralizados, que tienen una forma similar a esta, y los sistemas distribuidos. Bien, las bases de datos de la cadena de bloques pueden tener cualquiera de estas dos formas, según su naturaleza. Por ejemplo, Bitcoin y algunas otras bases de datos de cadena de bloques tienen esta forma, y otras que son principalmente privadas tienen esta forma. También vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, además de la forma que tienen estas bases de datos, que las distinguen de otras bases de datos como MySQL, es que es expandible en el tiempo y en capacidad. Quiero decir que este libro contable, las hojas de este libro contable, pues deben de poder seguirse añadiendo, a modo de que no tengamos de estar cambiando de libro contable una vez que un libro se llenó. Otra de las características que distinguen a la cadena de bloques de otras bases de datos es que utilizan mecanismos criptográficos. No encripta la información, esto es importante que quede claro. Las cadenas de bloques son bases de datos transparentes y sin embargo utilizan mecanismos criptográficos para evitar que la información sea modificable una vez asentada en el libro. Y estos mecanismos criptográficos están basados fundamentalmente en una verdad matemática que realmente depende de una ecuación y de un reto, vamos a decirlo así, que tiene que ser resuelto a través de una gran cantidad de poder informático, y que esa gran cantidad de poder informático es la que viene a ser la garantía de que esa verdad informática sirve como un mecanismo criptográfico. Bien, hay básicamente tres tipos de cadenas de bloques. Las más comunes y las que más conocemos, y que de hecho más desarrollo tienen, son las públicas. Más adelante vamos a dar varios ejemplos. Hay otras, bueno, las públicas son por ejemplo como la del Bitcoin, ¿no? Que es una base de datos que es completamente abierta, completamente descentralizada y que depende estrictamente de los usuarios. Tiene esta forma, en la que cada uno de los nodos se conecta con los usuarios y este nodo transmite a los nodos más cercanos la información de esa base de datos para que toda la información sea equitativa a lo largo de la red. Hay otras, tipo consorcio, en la que, por ejemplo, se me ocurre, una serie de bancos hacen pues una asociación
para sus transacciones internacionales y en donde colocan todos sus asientos para que pues no sean modificables, ¿no? Y aparte todos compartan la misma base de datos en tiempo real. Bien, ese tipo de base de datos tipo consorcio tienen esta forma. Y por último las privadas que, bueno, obviamente tendrán la forma que convenga pues, al propietario o al desarrollador. Incluso puede ser una combinación de las anteriores. Las cadenas de bloques se entienden, se conocen ya en el mundo del Internet como el Internet 3.0 o el Internet del valor. Sabemos que pues, más o menos cada 10 años hay una gran revolución tecnológica. Así, pues en los 70s comenzamos con las placas impresas que dieron lugar a las placas madre. En los 80, pues con el ordenador personal, la PC. En los 90, el Internet. En los 2000, los smartphones. Y pues con mucha certeza les digo que hoy estamos frente a la nueva revolución tecnológica que es la cadena de bloques. En el Internet 3.0 o el Internet del valor tenemos incentivos para la creación de contenido de calidad. Tenemos incentivos para conservar la originalidad de las creaciones. Y esto promueve un sistema de relaciones humanas muy distinto del que conocemos hasta la actualidad. El hecho de que las cadenas de bloques tengan estas características se pueden resumir en esto, ¿no? Se trata de una base de datos que es programable, es decir, inteligente, que es inmutable en el tiempo, perpetua, y que es global. Las cadenas de bloques, al estar descentralizadas, dependen de los usuarios. Y a mayor cantidad de usuarios, también mayor cantidad de copias de la cadena y por lo tanto, mayor dificultad tanto de modificarla como de borrarla. Es decir, podrían eventualmente caer algunos nodos, incluso podría caer gran parte de la red y siempre que haya por lo menos un nodo conectado, las bases de datos van a seguir fluyendo y van a seguir funcionando y esto las hace perpetuas y globales. Por favor. Bien. Eso es el qué son a grandes rasgos. Pero ¿cómo funcionan estas cadenas de bloques? Bueno, el esquema general es el siguiente. Tenemos un bloque de información que es organizado y en realidad fabricado por los nodos de la red y las personas que se hacen cargo de estos nodos son conocidos como mineros. Los mineros dedican su poder de procesamiento a las cadenas de bloques para darle validación a cada uno de los bloques a través de un modelo de consenso. Es decir, que todos los nodos tienen que estar de acuerdo en que una cierta transacción conlleva una cierta cantidad de trabajo y eso es lo que valida que un bloque sea real y sea válido para la red. Y una vez que un bloque está terminado, por ejemplo en Bitcoin se escribe un bloque cada 10 minutos, pero hay otras redes, por ejemplo Ethereum, en que se escribe un bloque cada 2 minutos. Y estos bloques lo que contienen es exactamente las transacciones que se llevan a cabo
en la